Bueno, buenos días, yo soy Paula y él es mi compañero Manu y esta es la tercera charla que hacemos dentro de la Escuela de Familias Supervivencia Familiar. Nuestra charla se llama Vínculos que importan, estrategias para crearlos y mantenerlos. A lo largo de la charla pues, vamos a hablar de 6 puntos. El primero hablaremos sobre qué entendemos de apego para conocer un poco lo que sabéis. Después pasaremos a la definición de apego. En tercer lugar hablaremos sobre el apego y el vínculo y pasaremos a profundizar en los tipos de apego que hay y sus características. Después hemos recogido algunas novedades que nos han parecido interesantes de artículos actuales y acabaremos con unas pequeñas orientaciones. Entonces, en primer lugar, nos gustaría saber qué se os pasa por la cabeza cuando preguntamos qué es el apego. ¿Alguna palabra o alguna definición breve? Cariño. Vale. Voy a escribir alguna, ¿vale? Ay, espera. Ay. Uy, mi letra hoy. Vale, cariño, ¿algo más? Vínculo. Vínculo. Unión. Va una más solo. Afecto. Afecto. Vale, bien, bien. Bueno, pues el apego primero es una necesidad evolutiva que tiene pues, el niño, el bebé, respecto pues, a su cuidador principal, que normalmente pues, suele ser la madre. Luego también es una necesidad biológica, es tan importante pues, como lo es alimentarse, y además es una base segura en la que el bebé, pues, cuando es pequeño, se siente seguro cuando está en alerta o cuando necesita algo, porque ese cuidador principal pues, siempre va a estar ahí, va a estar preparado para ofrecerle esa ayuda que necesita y ese cuidado. Entonces es una seguridad que tiene el bebé de afecto, de cuidado y de valoración y al final pues de atención, ¿vale? Hay muchas definiciones, pero bueno, hemos escogido esta, ¿vale?, de un autor que se llama Bowlby, que es uno de los autores pues, más destacados dentro del apego, y bueno, dice así: es el deseo de una persona de establecer contacto con una figura que tiene carácter protector. Una vez hemos definido ya el apego, pues bueno, nos gustaría saber si pensáis que apego y vínculo son lo mismo o son algo diferente. ¿Qué pensáis? ¿Son lo mismo, no? ¿Parecido? ¿Parecido? ¿Qué más? Antes, cuando hemos dicho que es el apego, pues habéis dicho la palabra vínculo. O sea que algo, ¿no?, está relacionado. ¿Nadie más? ¿O no tenéis ni idea? No se sabe. Vale. Bueno, pues no son lo mismo, pero están relacionados, ¿vale? Uno conlleva al otro. El apego, digamos que es un mecanismo innato, ¿vale?, que tienen las personas, los bebés, y pues bueno, ese mecanismo lo que hace es generar unos comportamientos que favorecen el desarrollo de ese vínculo, que el vínculo es pues ese lazo afectivo, esa unión que hay entre el bebé y el cuidador principal, que bueno, como hemos dicho, suele ser la madre. Y pues bueno, es al final una unión basada en lo que hemos dicho, en el afecto y en la comunicación. Y ese vínculo de apego se suele generar en los primeros, se genera, se desarrolla en los primeros meses de vida del bebé y bueno, va a ser muy importante, como veremos ahora después con mi compañero Manu, para el futuro desarrollo de esa persona, porque va a influir en cómo es esa persona, cómo siente sus emociones y luego también en qué tipo de relaciones tiene con los demás. Y ahora, pues bueno, sigue mi compañero. Vale, paso yo. Bueno, en primer lugar, ¿por qué elegimos? Bueno, yo soy Manuel Marcos y orientador del escultor Ortales. A ver, ¿por qué elegimos mi compañera y yo el tema del apego? Pues relacionado un poquito con el tema de la salud mental que hay hoy en día en nuestros infantes, en los adolescentes. Hay una cantidad de dificultades, de problemas. De hecho, creo que la Comunidad Valenciana, no me acuerdo cuál es la primera comunidad, pero la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad con más trastornos de salud mental.
en adolescentes. Entonces la idea era ofrecer una visión alternativa de cuáles son los orígenes de los trastornos afectivos o de salud mental. Cuando ofrecemos una visión alternativa, también tenemos un enfoque, o pensamos que hay otro enfoque a la hora de intervenir con técnicas diferentes a la hora de abordar este tema, a trabajar este tema. La idea es que cuando pensamos en salud mental de adolescentes o infantes, es como una problemática individual que afecta al niño o a la niña y tiene un tratamiento individual también, a través de la terapia, psicoterapia o a través de técnicas farmacológicas, derivamos a USMI y a partir de ahí se inicia un proceso individual con esa persona. Sin embargo, con la teoría del apego lo que queremos ofrecer es una imagen de cuál es el origen de estos trastornos mentales, bastante apoyada la teoría del apego por la neurociencia, y que ofrece una relación diádica de familia y interacción con los niños, de cómo, según se dé, puede acabar afectando a la hora de tener determinados trastornos. Pueden ir desde trastornos de ansiedad a trastornos importantes de la personalidad. El padre de la teoría del apego, John Bowlby, que John Bowlby pues, era un señor acomodado y seguramente se fijó en qué quería estudiar un poquito, señor inglés. Él tuvo también, creo que era el cuarto de 7 hermanos, lo mismo me equivoco, no lo sé. Pero bueno, estuvo educado por una... Bueno, allí es costumbre, ¿no? Meretriz, o no sé exactamente cómo se llama, cómo lo denominan allí, pero bueno, una canguro, y él no tuvo la figura materna, no la tuvo muy presente, solamente en verano, pasaba un poquito más tiempo con él. Entonces, bueno, él generó un apego con esta cuidadora. Y a partir de ahí, pues empezó a estudiar trastornos en adolescentes con conductas conflictivas, delictivas, que tenían que ver un poquito con el origen familiar. Y a partir de ahí empezó a descubrir pues bastante cositas. La idea es que la transferencia que se genera entre los padres, y él tenía mucho cuidado porque la principal figura de apego es la madre, lógicamente, porque es la principal involucrada, tanto por las primeras transferencias en origen, cuando el neonato aparece, ya sea por la lactancia, ya sea por olores, ya sea por toda una conducta de protección de la madre, pues la primera figura es la madre. Pero claro, él también decía, vamos a ver, madre no siempre cuida a la madre, cuida a un padre, cuida a a lo mejor un abuelo, una abuela, cualquier otra persona. Entonces, se cuidaba mucho de decir la madre, pero la madre es la principal figura de generar esta relación en la familia. Él estaba completamente obsesionado con descubrir patrones de interacción familiar que generasen un desarrollo sano o patológico. Y entonces descubrió o se focalizó en que las dificultades en las relaciones de apego pues acababan generando algunos trastornos mentales muy importantes o conductas delictivas o adolescencias muy difíciles, dificultades del aprendizaje, abandono escolar, en fin, una serie de consecuencias, y todo ello tenía que ver con el patrón de relaciones que se establecía. Esta es la importancia del origen. No es un problema individual y particular del niño o la niña, sino que en origen tiene que ver con el desarrollo familiar. La idea de todo esto es que a lo mejor ofrecemos una visión diferente y podemos establecer algún tipo de técnica, intervención, tratamiento que sea un poquito más holístico, que sea un poquito más a nivel familiar, sabiendo las consecuencias y las dificultades que esto tiene, porque cuando uno trabaja con niños y a lo mejor meterse en temas familiares es un poquito más difícil, pero a lo mejor sí que establecer un poquito de más formación en el profesorado desde una intervención a la hora de generar este tipo de vínculos, pues podría mejorar también la relación con los alumnos y la salud mental. Entonces, bueno, dicho esta introducción, vamos a ver cuántos tipos de apego hay.
la relación y la clasificación que vamos a ver es de Mary Ainsworth, que Mary Ainsworth es una alumna, es estadounidense y es una alumna bastante avanzada que, bueno, después de casarse se trasladó a Londres y allí es donde conoció a Bowlby y comenzó los trabajos con él. Entonces, bueno, es una mujer que por ser mujer lo pasó bastante difícil a la hora de progresar en su carrera, incluso había diferencias muy importantes con los hombres en sueldo, como anécdota, pues las mujeres teniendo una formación tremenda, estuvo en Uganda trabajando, también viendo allí las figuras de apego y demás, pues teniendo una formación tremenda, ellas tenían que comer en un comedor aparte, las mujeres y los hombres por otro lado, y ni el sueldo, siendo catedrática, ni el sueldo era el mismo que tenían los hombres. Entonces, pero bueno, diseñó una clasificación muy importante. Vamos a ver los diferentes estilos de apego. Sí, dale. Bueno, el apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? Pues el apego seguro es cuando el bebé, el neonato, hace un llamado a través de una sonrisa social, el balbuceo, un llanto, y pues la madre responde proporcionalmente. Esta respuesta genera una consecuencia en la niña o en el niño, de forma que se queda tranquilo y a partir de ahí pues, se genera un apego de tranquilidad, de seguridad. Ese es el apego seguro. ¿Cómo lo hizo Mary Ainsworth? Pues Mary Ainsworth diseñó una técnica que era la situación extraña. La situación extraña consistía en, durante, creo que son 3 minutos, meter a un niño o una niña en una habitación con la madre, luego la madre salía de la habitación, se quedaba la niña o el niño solo, y a partir de ahí estudiaban las diferentes respuestas que daba el niño o la niña. Y vieron pues, que había diferentes respuestas y diferentes estilos de generar ese vínculo, ese apego. El apego es más instintivo. El vínculo es el proceso de relación que se genera en base a las consecuencias de la madre con el niño. ¿Vale? Entonces, por diferenciarlo. El apego sería el repertorio de conductas casi con el que nacemos para garantizar la supervivencia. Lloro, río, balbuceo, intento comunicar y en base a todo eso pues voy a tener una respuesta que, como digo, pues normalmente es de la madre. Y depende del comportamiento de la madre, pues así se va generando un vínculo. Tengo que hablar de la dificultad de esto, porque esto no es que vayamos a ofrecer hoy una idea de cómo hay que actuar, como si fuese prácticamente un clic, de decir, si te comportas así, 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 vas a generar un apego seguro y un niño o una niña, una salud mental maravillosa. No. Cuando Bowlby se dio cuenta que las dificultades en el apego traspasaba generaciones, era porque cuando una madre se comporta de una determinada manera, se comporta de manera inconsciente. De hecho, tanto Mary Ainsworth como Bowlby tienen formación en psicoanálisis, que viene de alguna forma a estudiar las carencias afectivas inconscientes que la persona tiene. Entonces, si las tiene, es muy difícil que las vea, y lo que hace es ponerlas en práctica y ponerlas en marcha pues con la escena en la que está, ya sea laboral, afectiva, con la pareja, con el hijo, entonces lo pone ahí, ¿no? Es muy difícil entonces de descubrir qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, porque es algo prácticamente pulsional que me sale a mí para actuar con mi hijo. Un ejemplo de lo que me pasó ayer. Estaba en consulta y me decía una madre, decía, es que yo al tercer abrazo de mi hijo, de mi hija, yo la separo y le digo, quita, quita, esto ya no es amor, quita. Entonces, bueno, ahí vemos cómo pues, la madre está rechazando de alguna forma el afecto de su hija debido a cómo interpreta ella las señales de su hija en base a sus carencias, ¿no? Y ese distanciamiento va a generar también en la niña una interpretación del apego, del afecto, muy diferente a lo que sería un apego saludable, ¿vale? Entonces, y la madre no se da cuenta en sí, simplemente lo interpreta de esa manera. Bueno, pues ahora vamos a ver la clasificación de Mary Ainsworth. Esto es pues lo que hablábamos, la necesidad del infante, requiere una información a través de un llamado, que sea el enfado, el lloro, me siento molesto. Se produce una gratificación y la relación de confianza con el niño. Bien, pues si eso no se produce y la respuesta de la madre no es adecuada, cuidador, cuidadora,
lo que se produce es un vínculo y un apego inseguro. ¿Vale? Entonces, ese es un poquito el esquema general. A partir de aquí, si se produce un apego inseguro, si no estamos actuando consecuentemente a la necesidad del infante, pues veremos qué tipos hay. Vale, bueno, cualidades principales de la cuidadora, cuidador. Pues tiene que haber una sensibilidad. La sensibilidad es un poquito la interpretación de la escena, ¿no? de hacer una lectura de cuál es la situación, de por qué está llorando, o por qué está balbuceando, o por qué me demanda a mi hija o mi hijo continuamente algo, y emitir una respuesta adaptada y proporcionada. Vale, pues tener esa sensibilidad, esa capacidad de respuesta de la que hemos hablado, y luego pues tener una estabilidad emocional, más o menos. ¿Vale? ¿Qué va a producir en el niño, posteriormente adolescente, adulto? Pues una mayor seguridad, equilibrio, iniciativa, asertividad, confianza, son más dialogantes, más sociables, más empáticos. A veces cuando esta respuesta se da mal, pues encontramos niños conflictivos en las relaciones sociales, reactivos en los procesos de aprendizaje, y vamos generando también conductas que luego llegaremos a ver que incluso se solapan con diagnósticos clínicos, que es un poquito a lo que iba en origen, y a lo mejor estamos haciendo con la sintomatología una interpretación errónea de lo que le pasa a nuestra hija o a nuestro hijo, aunque venga con un diagnóstico médico. Pero veremos que al final la respuesta, la expresión del trastorno, en definitiva es el mismo, pero el origen es diferente. Entonces, cuando vamos al origen y a trabajar eso, no es lo mismo dar un fármaco que a lo mejor emitir una respuesta a través de una intervención más holística y más familiar. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la respuesta correcta. Estoy quedando ya sin... necesito agua. Bueno, ¿qué es esto? Este es un estilo de apego inseguro evitativo. Vale. Lo que vamos a ver en los diferentes estilos de apego es como una serie de características de la cuidadora, cuidador, de la madre, acaba derivando en una serie de características de los niños y qué puede pasar luego de adolescentes. ¿Vale? Bien, pues podemos ver que en madres donde se ofrece una respuesta más dilatada, hay una represión de las propias emociones de la madre, en esa respuesta dilatada y bajo compromiso con la función materna, rechazo y castigo, que es lo que os acabo de explicar de la paciente que tenía ayer. Pues si yo rechazo a mi hija, no la estoy rechazando solamente, sino que estoy castigando la actitud que ha tenido conmigo de acercamiento y de abrazo, ¿no? Estoy castigando ese desarrollo afectivo. Pues conductas de rechazo y castigo, las conductas de apego y dificultad en la intimidad con el hijo. Estoy a solas con él, me encuentro incómoda, le digo ponte a jugar, haz lo que sea, déjame un poquito, ponte a hacer tus cosas, pero a mí déjame y evito el contacto. Bueno, pues ¿qué puede pasar? Primero, cuando somos bebés y luego en un futuro desarrollo adulto, lo que puede ocurrir. Bueno, pues cuando somos bebés hay una escasa reacción a la separación. Puede evitar o inhibir conductas de proximidad, de afecto hacia su figura de apego, y hay una mayor atención al ambiente. Vale, pues vamos a tener un nene que va a privilegiar más estados cognitivos de razonamiento que afectivos, que van a vivir la emocionalidad de una forma muy distante, que no van a querer involucrarse afectivamente. Entonces van a mantener esa distancia, van a ser como un poquito más secos, no quieren contacto. ¿Vale? Desarrollo futuro, ¿qué puede pasar en nuestro adolescente? Pues ahí, como he dicho, hay un reemplazo del desarrollo cognitivo sobre las emociones y las relaciones. Niños que son como más distantes, déjame, no me toques, y a lo mejor la sexualidad es mucho más instrumental. No es afectiva, pues ya está, tengo que satisfacer una necesidad, lo hago, pero luego no hay cariño. Todo esto, que en las primeras etapas, se me ha olvidado decirlo, como en la neurociencia dice, las primeras improntas de las relaciones entre los cuidadores y los hijos, para que veáis aquí el claro ejemplo,
desarrolla unos circuitos cerebrales u otros, afectando a los procesos de empatía, procesos de aprendizaje, a las neuronas espejo, a la oxitocina, tan famosa, o al cortisol, generando circuitos de estrés continuo, con una mayor reactividad o sensibilidad al estrés. Entonces, cuando hay un afecto, genero mayor cantidad de cortisol y mi respuesta es la de huida o rechazo, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo, según eduquemos desde muy pequeños, vamos a generar unos circuitos u otros, ¿vale? Y eso va a derivar en problemas de ansiedad, depresión, estrés, agresividad, en fin, depende. Bueno, pues son más cooperantes, son solícitos y son perfeccionistas. Lo tengo que hacer bien, pero no privilegian lo afectivo. Lo tengo que hacer bien para conseguir el afecto a través de los resultados, no a través de mostrarme afectivamente como persona. No manifiestan abiertamente sus emociones. Hay una representación de los demás como disponibles y de sí mismos como fuertes y controladores. Estos hombres que se han hecho a sí mismos, que no necesitan el afecto, que han batallado con 1000 historias y pueden con todo, pero que con los hijos luego son distantes y tú lo que tienes que hacer es trabajar, estudiar y me importa un pimiento que te haya dejado la novia y todo esto, tú estudia y al rollo y pues mantienen esa distancia y se han hecho como a sí mismos, ¿no? Bueno, pues privilegian lo funcional, lo instrumental y lo afectivo lo dejan de lado, no emiten una respuesta como padres adecuada, ¿vale? Bueno, pues este sería el apego inseguro evitativo. Normalmente pues será en ese tipo de adolescentes y luego hombres que son evitativos con las emociones. No me cuentes nada, ningún rollo tuyo de qué te ha pasado con la compañera o con el compañero. Tu función es estudiar, aprobar y fuera. Entonces, claro, no hay una receptividad por parte del padre. Vale, siguiente. El apego inseguro ambivalente. El apego inseguro ambivalente, a ver, las madres suelen ser madres que no emiten, demoran la respuesta o emiten una respuesta, o no hay respuesta, o dilatan mucho la respuesta, y el niño lo que hace es aumentar la respuesta de llanto o de balbuceo o de queja para aumentar así el intento de que la madre responda. Bueno, pues estos nenes suelen ser súper pegajosos, inseguros, necesitan del afecto continuamente, están pegados al grupo, son muy dependientes y a la misma vez como muy quejosos. Bien, pues las características de la madre normalmente tienen una conducta intrusiva controladora, como muy miedosas. A ver con quién vas a ir, qué vas a hacer, ten cuidado, te vas a caer, esto no lo hagas, mira mucho con quién te vas, ese niño te viene bien, ese te viene mal, te va a suceder esto, con un mensaje constante que viene de los miedos propios de cada cuidador, cuidadora. Pero ya estamos incluyendo ahí una serie de mensajes que están modificando circuitos cerebrales y que están haciendo que mi afectividad también sea de una forma o de otra. Bien, pues bueno, sus respuestas resultan ambivalentes, de sobreprotección y frialdad. Emiten sobreprotección cuando a lo mejor no es necesario y luego cuando ha ocurrido algo, como no saben digerir bien el problema del niño, pues a lo mejor se distancian y muestran frialdad. Entonces no es una respuesta adaptada a la situación y a la circunstancia, cosa que viene a confundir y el niño cada vez pues, se quiere apegar más y generar más lazo con la madre. Refuerzan de modo intermitente. De modo intermitente es ahora he aprobado y eres el mejor del mundo, luego suspendo y te doy un súper abrazo y te digo lo has hecho bien, pero podías sacar mejor nota, luego vuelvo a probar y me muestro que me importa un pimiento. No es una respuesta continuada y ahora emito una respuesta, ahora sí, ahora no. Entonces se van liando un poquito con todo eso. Son como respuestas impredecibles. Vale, pues en el bebé, ¿qué se suele ver? Suelen ser cautelosos, desconfiados, se muestran confundidos, perturbados, no toleran la separación. Son los nenes que Mary Ainsworth ponía en la habitación y cuando la madre se iba, pues cuando tienes un apego seguro, aunque el niño llore porque se ha ido la madre, cuando la madre vuelve a entrar, el niño deja de llorar, abraza a la madre y vuelve a ser, está tranquilo y vuelve a ser exploratorio. Pues estos nenes no, estos nenes se quedaban con la madre,
pero había como una situación, no se relajaban, ya no se tranquilizaban, y había como una sensación de, sí, ahora estoy tranquilo, me has dejado solo, ahora has vuelto, pero estoy enfadado contigo, no quiero afectividad, pero no te alejes de mí, es un sí pero no, y si lo vuelves a hacer voy a seguir llorando, entonces no se relajan. ¿Vale? Son nenes como muy pegajosos y muy inseguros y necesito continuamente con ese rencor y ese chantaje emocional decir voy a seguir llorando para que no te vuelvas a ir y vas a saber que estoy enfadado. Estos nenes serán adultos en el futuro y llevarán consigo esta respuesta para sus hijos. Por eso la transmisión genética, generacional. Bueno, no exploran su ambiente, se quedan pegados y no quieren ver qué hay a su alrededor, son difíciles de calmar y tienen una expresión exagerada de las emociones. Bien, pues en el futuro, esto es importante, ya tienen 9, 10, 11 años, preadolescencia, adolescencia, ¿qué podemos ver? Pues a ver, que el que no ve soy yo. Se desarrollan estrategias coercitivas para lograr algo sobre el mundo, el chantaje emocional. ¿Vale? Ahora mi herramienta, mi estrategia es el estoy mal, el me ha pasado esto, para que tú me hagas caso. Y encima como padre o como madre, pues si lo refuerzo con una respuesta intermitente, insegura, pues todavía refuerzo ese circuito con más potencia. Bueno, ahí lo veis, reclamo, enfado, amenaza, conductas agresivas, son nenes como más sobreprotegidos y son agresivos en la adolescencia. Ahora ya no consiento tolerancia a la frustración cero, ya no consiento la mínima, sino es que siento que me has abandonado, que no estás conmigo, son dicotómicos o todo o nada, entonces se mueven ahí muy difíciles de calmar. Tienen, fijaos en esto, bajo rendimiento y dificultades de concentración, trastorno del aprendizaje, hiperactividad e impulsividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene hiperactividad? No, no tiene hiperactividad. No tienen dificultad del aprendizaje en sí mismo porque sea un problema fisiológico, metabólico, no. Es producto de una relación, de un vínculo generado con los cuidadores. A veces vienen con el diagnóstico del TDAH famoso y a lo mejor no es por un problema fisiológico, individual del nene. Ahí estamos viendo el enfoque diferente. Si trabajamos holísticamente con la relación del cuidador-cuidadora con la madre, a lo mejor no tenemos que dar un Concerta o un fármaco. Pero claro, el problema lo tiene el niño. Aquí es un poquito donde iba, con los trastornos de ansiedad, depresión. A lo mejor si cambiamos el enfoque entendiendo este tipo de generación de estados emocionales, pues podemos ofrecer soluciones diferentes. Pero claro, nos vienen con el diagnóstico y ese es un problema exclusivo del niño, pero a lo mejor está generado y originado en esto. Una cosita, ¿y eso qué quiere decir? Que sí o sí, o sea, que hay dos posibilidades, ¿no? De que el TDAH venga del niño o de que se lo cree la madre, ¿no? Bueno, sí, sí. Vale, ¿y eso cómo se sabe? Si es de una cosa o de la otra. Bueno, ahí la clínica, lo del TDAH es complejo, ¿no? Y ahí no quiero meterme en ningún jardín, pero es un tema muy complejo. No hay indicadores claros a nivel metabólico, a nivel sanguíneos, de cuando a nivel fisiológicos, con respuesta de electroencefalogramas, potenciales evocados. Va a haber indicadores de que algo está alterado. Pero está alterado porque es un funcionamiento cerebral o está alterado generado por esto. ¿Damos un fármaco o reestructuramos la relación a nivel familiar? ¿Qué es más fácil? ¿Darte un fármaco o poner a toda la familia a trabajar y a corregirte a ti tus carencias emocionales de la infancia que han afectado al niño y todo? Claro, claro. Pero bueno, ahí yo ya dejo la reflexión para que sea el sistema el que piense y veáis pues, la necesidad de recursos que harían falta para una cosa y para la otra. ¿Vale? La idea de esto es generar la reflexión y que cada uno haga lo que quiere y piense. ¿Vale? Que veáis un poquito la diferencia. Bueno. Se supone que es hereditario, ¿no? Se supone. No tiene por qué. Mi hijo está diagnosticado con TDAH, a mí me han hecho los test, yo lo tengo, entonces parte de lo que tú has explicado... Pero a ti te han hecho test... Sí, sí.
A través de ítems. Ahora con 30 años se los han hecho a mis padres, a mí, por mi hijo. Mi hijo está diagnosticado desde los 4. Pero bueno, a través de unos ítems que tú respondes. Claro, es que... Yo el centro escolar y mi madre, por ejemplo, y mi tía Sí. han respondido sobre mí. Sí, Y nosotros sí. nos han dicho que es hereditario, o sea, que el TDAH de mi hijo es hereditario. Vale. Y yo veo la conducta de apego y yo considero que yo, por ejemplo, con mi hijo no he tenido ese tipo de apego. Yo, para mí, de hecho, mi hijo es la persona más... Es que es muy contradictorio el TDAH con su comportamiento. O sea, es brutal. Es un niño muy cariñoso, un niño que se acerca a cualquier tipo de persona, le encanta el contacto con la gente, habla con todo el mundo, claro, hay que controlar también. Pero, claro, luego su impulsividad, su comportamiento, la hiperactividad, el déficit, está. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, sí que es un poco contradictorio porque mi hijo no se ha creado, a mi forma de pensar, con este tipo de apego, se ha creado más con el primero, con el seguro, que es lo que ha tenido, pero sí ha desarrollado, pero en teoría es hereditario, neuronal. Perfecto. Individualmente, luego ya si quieres hablamos lo que quieras. Simplemente voy a contestarte con lo que he dicho al principio. Fijaros que bueno, la formación es psicodinámica de estos autores, psicoanalítica. ¿Qué quiere decir esto? Se hace un estudio de carencias emocionales inconscientes. Es decir, el propio sujeto desconoce y rechaza sus propias carencias para proyectarlas. Punto. Yo ahí lo dejo. Y uno transmite y proyecta eso. Es una teoría más. Si es genética, genética. Yo no he leído nada de la genética, leo indicadores como en todo. También hay indicadores que predisponen a cáncer de pulmón y no todos los fumadores desarrollan el cáncer de pulmón. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. TDAH y genética puede haber siempre pues una dirección y que cada uno se coja lo que quiera. Yo estoy transmitiendo una teoría y a lo mejor una alternativa de trabajo. Ya está, y que cada uno haga su reflexión, pero hay que tener en cuenta que normalmente el proceso de carencias de cada uno, y creo que aquí todos estamos de acuerdo, que todos tenemos carencias afectivas, que no nos damos cuenta porque lo hemos generado como un patrón de funcionamiento normal, lo entendemos así y lo distribuimos y nos relacionamos como de una forma normal. Y es una interpretación totalmente sesgada y una lectura sesgada de nuestro entorno, de lo subjetivo. Bueno, pues es intentar hacer un poquito la reflexión, la autocrítica, el autoanálisis de qué estará pasando como alternativa. No digo como fórmula magistral, sino como alternativa. Entonces, pues ahí está, ¿vale? Estos son los estilos de apego que Mary Ainsworth, que dedicó toda una carrera, toda una vida a estudiar esto, pues desarrolló. Y no son pocos estudios los que hizo. Y ahora está muy, la teoría del apego, por ejemplo, está cada vez más desarrollada y la neurociencia cada vez apoya esto más, ¿no? Luego contra eso hay un modelo clínico y ahí ya me metería en el jardín que no quiero meterme, ¿vale? Creo que a día de hoy se dan demasiados diagnósticos de trastornos que probablemente no estén, o sea, sí veo que están más enfocados en este tipo de apego y no están como algo neuronal. Se dan demasiados diagnósticos que probablemente no necesiten. Pero... Sí, hay un estudio en la Universidad de Sevilla por ahí sobre como un 40% sobre diagnóstico de TDAH, pero bueno, sí, estamos de acuerdo. Bien, ahí lo vais viendo y que cada uno pues piense lo que crea y se mire a sí mismo lo que crea oportuno. ¿Vale? Bueno, vamos con el siguiente apego. Vale, este es el apego desorganizado. El apego desorganizado emite respuestas de los dos anteriores, del evitativo, que no quiero saber nada de las emociones, y del ambivalente, que estoy todo el día pegado porque me da miedo absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, son respuestas desorganizadas, caóticas a nivel mental, a nivel emocional. ¿Qué características puede tener la madre? Pues son conductas, son estas madres que al mismo tiempo que son como tiene una representación mental los nenes de que es su figura de seguridad, pero al mismo tiempo también son figuras de peligro.
Emiten esa doble señal de no estoy seguro contigo. Y ojo, estoy hablando de una interpretación del niño. No quiero decir que la madre actúe así, pero a lo mejor no se adaptan bien a esas respuestas proporcionales que el infante necesita. Entonces, para que veáis que es todo muy complejo en la mesura en el que repartimos las respuestas con ellos. Entonces, pues lo interpretan de esta manera y generan un patrón desorganizado. A lo mejor, pues ahora te quiero muchísimo, pero luego te grito muchísimo. Entonces, al mismo tiempo que me das muchísima seguridad, luego para mí representas un peligro. Son desorganizadas mentalmente, afectivamente con la pareja, en fin, tanto ellos como ellas, da igual. Bueno, las características de la madre es una conducta aterrorizante, inesperada, inconsistente, y hay una presencia de desorganización mental grave, relaciones continuas que no la llevan bien, con el vecindario, con la pareja, en el colegio. Siempre hay como una especie de conflicto a la hora de organizar la respuesta en base a lo que ha ocurrido. Vale, pues las características del bebé suelen ser conductas duras, bizarras, incoherentes. Hay una combinación de conductas, como os he dicho, tanto de acercamiento como de cariño y otras de rechazo, y al final es una carencia de una estrategia consistente y coherente de apego. De adolescente, ¿qué puede ocurrir? No visualiza a los padres como fuentes de seguridad y de alivio. Presentan conductas demandantes, agresivas y de descontrol emocional, demasiado complacientes y pasivas. Hay autoagresiones, esto lo vemos cada vez más, en secundaria sobre todo, con pequeños cortes en las manos, que no sabemos muy bien a qué se produce. ¿Vale? Pues los solemos atribuir a lo mejor estamos exigiendo demasiado y no han sacado las notas correspondientes y no obedecen a lo que los padres siempre han esperado que tenga una buena respuesta, y como he bajado de un 9 a un 5, pues me voy a hacer cortes, no me aguanto a mí mismo, ya no me van a querer. Bueno, pues conductas de este tipo, bastante desorganizadas. Luego hay conductas de exploración desorganizadas, sin control, sin una idea clara de conocer el ambiente, el entorno, la afectividad a los demás. Es todo como muy caótico y, bueno, escasa anticipación del peligro. ¿Cómo puede acabar esto en el futuro? Pues a lo mejor, yo lo dejo ahí un poquito, lo que llamamos los TLP, los trastornos límites de la personalidad, que también habrá, no digo que no, indicadores genéticos, pues de todo puede haber, todos tenemos una predisposición. Estaba una vez en una conferencia de neurociencia y los que ponían aquella conferencia eran genetistas. Y entonces los psicólogos, pues diciendo, claro, entonces los genes son los que provocan esto. Claro, ahora lo entiendo, entonces esto viene por los genes. Y ya se levanta allí un genetista y dice, sois más papistas que el Papa. O sea, nosotros estamos explicando esto a vosotros que sois psicólogos y resulta que no entendéis que hay genes con una potencialidad muy grande, como son los físicos, los ojos, la nariz, la forma de las orejas, el color. Eso sí que tiene un impacto brutal. Pero luego a nivel conductual, las llaves que abren los genes son ambientales. Entonces tienen más potencial el ambiente, las conductas, cómo nos relacionemos, que los propios genes. Entonces, es un poquito para que veáis, genes hay, claro, pero el ambiente es el que abre y cierra determinadas expresiones. Ahí están, ¿vale? La biología está muy involucrada con la interacción del ambiente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Hacer un análisis por lo menos de esto, ¿vale? ¿Y qué más? Y yo creo que por mi parte tengo... Ah, bueno, el vídeo, y así yo lo explico. Y bueno, me falta también leer algunos artículos. ¿Se está haciendo muy largo? Antes, dale un segundito a la pausa. Vale. Harry Harold era un científico que hizo un estudio con monos rhesus. Su estudio fue el que impulsó las teorías de apego de Bowlby. Gracias a esto que vamos a ver. Hoy en día esto estaría más que prohibido porque se salta todos los códigos éticos con animales, pero nos ofreció una imagen
de cómo la afectividad está incluso por encima de la necesidad de comer. Vais a ver cómo unos monitos separados de sus madres les colocan dos situaciones de uso. Una con un mono de alambre frío, pero con un biberón, y otra con un mono, una especie de peluche de felpa, que da calorcito, pero que no da de comer. Y vais a ver cómo desde muy chiquititos, pues unos monos se van hacia uno o hacia otro cuidador, ¿vale? Y de eso va un poquito. Bueno, después de este experimento fue cuando la teoría del apego pues pegó un gran subidón, porque se dieron cuenta cómo las relaciones afectivas modifican absolutamente todo nuestro comportamiento en el futuro, ¿vale? Nacemos inocentes, sin emociones mezcladas, sin dudas, sin miedos, sin mentiras. Llegamos llenos de curiosidad y dotados de las emociones que nos ayudan a conectar con los demás y a descubrir el mundo. Cuando somos niños nos guía esta pasión por vivir. A partir de entonces, ¿qué nos pasa? En los primeros años de vida se conforman los grandes patrones emocionales que nos rigen, el amor y la curiosidad. Aprendemos si somos dignos de ser amados y si merece la pena amar, si el mundo es un lugar que quiero explorar o si al contrario es preferible esconderse y cerrarse a los demás. Y es que los primeros 5 años de vida son una vida entera. Por eso, si en esos años nuestro entorno es agresivo o inseguro, entramos en modo de supervivencia. En el futuro tenderemos a desconfiar, a encerrarnos en nosotros mismos, a perder la ilusión. Y esto nos afectará física y mentalmente. Y esto nos pasa a todos los seres vivos. Necesitamos, por encima de todo, sentirnos seguros y amparados, es decir, conectados con los demás. Unos experimentos en los años 60, a cargo del psicólogo Harry Harlow, empezaron a descubrirlo. Este psicólogo americano, algo siniestro, apartó a monitos muy jóvenes de sus madres y los enjauló con madres mecánicas. En estas jaulas había una supuesta madre de tela y otra de alambre. Las dos eran muy poco atractivas, pero dentro de la madre de alambre había un biberón de leche al que el monito podía acceder. Los monitos, sin embargo, pasaban muchas más horas con la madre de trapo y solo iban a la madre de alambre para alimentarse. Para completar el experimento, obligaron a algunos monitos a estar solo con la madre de alambre. Y para sorpresa de los científicos, esos monitos digerían peor la leche y tenían sistemas inmunológicos mucho más débiles. Esto resultó muy llamativo en una época en la que se decía que el contacto físico malcriaba a los niños y que las emociones tenían poco peso en nuestras vidas, que eran un lujo biológico del que podíamos pasar. Hoy sabemos que más allá de la pura supervivencia, solo florecemos si nuestras necesidades emocionales, en especial las de protección y afecto, están atendidas. ¿Queréis una sugerencia para crear entornos positivos? Benjamin Zander, el director de la Filarmónica de Boston, es un líder conocido por su capacidad de generar entornos empáticos y creativos. El primer día de cada curso, Ben Zander reúne a sus alumnos y les pone un sobresaliente. Acto seguido, les pide que escriban una carta donde expliquen por qué merecen ese sobresaliente y en qué tienen que trabajar ese año para convertirse en esa versión sobresaliente de sí mismos. Y entonces les dice, enamórate de esa persona sobresaliente, compórtate como esa persona. Porque si nos hablamos y nos tratamos como si fuésemos personas sobresalientes, merecerá la pena esforzarnos, estaremos motivados. Y asegura Zander que nos brillarán los ojos. ¿Queréis verlo?
haces muy bien? Yo lo que hago en especial es dibujar. Yo hago bien pasteles. Yo lo que hago en especial es jugar a fútbol. Soy el mejor jugador de mus. ¿Qué es lo que tú haces bien? Soy una buena modela. Nos encanta bailar samba. ¿Qué cosa familiare? La cucina, sto cucinare. Yo lo que mejor hago es alegrar a la gente. Hombre, yo lo que hago muy bien es dar cariño. No sé si es lo que mejor hago, pero lo que más me gusta es hacer el amor. Y lo que se me da muy bien es cantar y cocinar. Pues soy la mejor dándome ánimos. Yo lo que mejor hago es sonreír. La gente solo envejece mentalmente y emocionalmente cuando pierde su curiosidad y su capacidad de amar. Para evitarlo necesitamos entornos que potencien las emociones positivas. Creamos esos entornos entre todos, día a día, en casa, en el trabajo, en la calle. No es magia, es inteligencia emocional. Vale, bueno, pues básicamente con lo que habíamos dicho antes, simplemente dejar una pregunta. Cuando las relaciones en estadios muy primarios se producen de manera desadaptativa o con dificultades, generan activación de circuitos que fomentan o estimulan más procesos de ansiedad, angustia. Entonces, al final, ¿qué fue antes? Lo dejo ahí, el huevo o la gallina. Es decir, ¿fue una expresión genética que activó una serie de circuitos o fue un tipo de relaciones la que estimuló un tipo de circuitos que luego generó aquello? Entonces, porque nadie puede saber qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿vale? Entonces la reflexión la dejo ahí también. Estos son artículos de instituciones, científicos, revistas de prestigio que hablan de un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Trastornos mentales con consecuencias a largo plazo. Las experiencias adversas en la infancia aumentan el riesgo de padecer trastornos mentales. En edades tempranas, un factor de riesgo, o sea, la exposición a la adversidad en etapas tempranas es un factor de riesgo para desarrollar trastornos mentales. Efectos negativos, las experiencias adversas pueden tener efectos negativos en el desarrollo cerebral. Todos van en esa línea, hay más. Los buenos cuidados a las madres y embarazadas disminuyen la posibilidad de que sus hijos puedan manifestar trastornos mentales 20 o 30 años más tarde. El bienestar de las embarazadas, o sea, fijaos hasta dónde llega. Por ahí, el mayor retorno de las, el mayor retorno de las inversiones, pasa uno más. El mayor retorno de las inversiones en el desarrollo de seres humanos es el periodo preescolar, que tan poca atención le prestamos y sin embargo ahí están, las primeras etapas son las de máxima sensibilidad para luego desarrollar patrones adaptativos y de salud mental en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones afectivas. Y bueno, todo va un poquito en esa línea. El maltrato infantil es el principal factor de riesgo, el más importante en enfermedad mental. La adversidad en los primeros años es uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar psicopatologías. Probablemente los antecedentes de trauma vital están relacionados con la psicopatología que presentan adolescentes. En fin, para que veáis que va todo un poquito en esa línea. En etapas tempranas del desarrollo, cómo podemos determinar luego el que no haya una adecuada salud mental y eso derive en otra serie de consecuencias que hemos hablado, los problemas de autolesiones, delincuencia, problemas en las relaciones afectivas con la pareja, en fin, TDAHs, dificultades del aprendizaje, porque hay problemas de concentración, en fin, mil historias, ¿vale? Que se puede trabajar de diferentes enfoques y a lo mejor estamos solo en uno y a lo mejor también hay que atender al otro. Es un poquito la reflexión, atender a los dos, ¿vale? Y ya está. Y creo que te queda a ti ya. Os paso.
Bueno, a ver, para acabar, pues hemos recogido algunas pequeñas orientaciones, ¿vale? Hay muchas, pero tampoco queríamos alargarlo. Y bueno, pues la importancia de cariño incondicional pues en las primeras etapas, de darle ese afecto al bebé y siempre que lo necesite, aprovechando, pues por ejemplo, las rutinas, pues a la hora del baño, a la hora de cambiar, a la hora de alimentarle, pues mostrarle que estamos ahí cuando lo necesite y pues que cuando está en estado de alerta, pues vamos a cuidarle y le vamos a prestar atención. Mantenernos pues disponibles siempre que necesiten algo y cuando ya son más mayores, pues cuando tengan un problema, pues prestarles esa ayuda y ser sensibles tratando pues diferentes necesidades. Luego también pues hablarles de manera cálida, ¿vale? Evitando pues eso, gritar o aunque a veces pues bueno puede haber alguna situación un poco, pero bueno, intentar desde la calma siempre y desde la tranquilidad, transmitiéndoles a ellos pues esa misma calma que nosotros les estamos prestando. Y luego pues evitar mucha sobreprotección, porque al final también es importante que ellos aprendan a ser autónomos y aprendan pues a explorar el entorno, pero bueno, siempre en función de la etapa educativa y la edad que tengan, siendo conscientes y que sea adecuado. Y que tengamos pues eso, expectativas que se adecuen a la edad de desarrollo en la que estén, que tampoco vayamos por expectativas muy elevadas si es más pequeñito y que tampoco sean muy bajitas, pues siendo un poco que se mantenga un poquito el equilibrio, ¿vale? ¿Y qué más nos quedaba? Y bueno, queríamos acabar con este texto. ¿Quieres leerlo tú o lo que quieras? Me da igual. Lo que quieras. Bueno, es una reflexión muy bonita que vimos que viene a resumir todo lo que hemos hablado hoy. ¿Lo veis, lo leéis bien desde ahí, más o menos? Bueno, los bebés, sobre todo para los bebés que han nacido ahora y en años venideros se convertirán en adultos que vivirán con nosotros, nos harán compañía, nos cuidarán, se encargarán de nuestra economía. ¿Cómo serán esos adultos? ¿Poseerán un equilibrio emocional suficientemente bueno para contribuir con sus capacidades al bienestar general? ¿O se tratará de personas con pocas capacidades debido a sus dificultades emocionales y a veces ocultas? Lo que no hemos de dudar es que el comienzo de sus vidas y el grado en el que se sientan queridos y valorados jugarán un papel importante en cuáles serán dichas capacidades. Y gracias por la asistencia. Bueno, ya está. Bueno, ¿queréis decir algo? Bueno. Este último texto era un poco, pues, también relacionado con el vídeo, la importancia, pues, eso de las emociones positivas y, pues, de al final que desde pequeñitos, pues, les cuidemos todo lo mejor posible. Y bueno, ya está. Y yo pienso que si antes las emociones no se miraban tanto y ahora ya se miran más, pues aún serán mejores, ¿no? Las personas. Claro, poco a poco hay más investigaciones, aprendemos y si nos equivocamos aprendemos otra vez, que al final para eso estamos. Y ya estamos. Que no hay una única respuesta. Ah, digo, ¿te pongo el este? No hay una única respuesta. Quiere, es que si no se oye en el vídeo. A lo que ocurre, o sea, no es. Porque sí, eso ya me lo Vale. No, que un poco, pues me pongo de pie, mira que estoy. En relación a lo que ha comentado antes la compañera, ¿no? Que yo me he quedado pensando, ¿no? Dándole vueltas, y es que no hay una única respuesta que represente la realidad de lo que ocurre, ¿no? O sea, no es que pasa A y como pasa A va a ocurrir B, ¿no? O sea, sino que la respuesta viene dada por muchas cosas. Al final el ambiente es el ambiente de la familia, el ambiente de los amigos, el ambiente genético, el ambiente social, al final es todo. Es igual que, por ejemplo, el TDAH, ¿no? Que has comentado tú antes. Últimamente hay mucho alumnado diagnosticado con TDAH y también influye el tema de las pantallas. O sea, no solamente es cómo yo me he relacionado con mi hijo, cómo yo me he relacionado con mi hija, qué genética hay, también están las pantallas, también están muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces no hay una única explicación y al final también yo pensaba esto, ¿no? Como que esto a veces puede llevar un poco al sentimiento de culpabilidad, de ay, madre mía, qué mala madre soy, qué mal padre soy, cómo me he comportado, o sea, puede generar un poco de culpabilidad y
también la intención no es esa, porque al final nosotros mismos nos hemos criado de una manera determinada. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El culpable soy yo? ¿El culpable es mi madre? ¿El culpable es mi abuelo, mi abuela, que ha hecho que mi madre sea así? ¿Es mi bisabuelo? O sea, ¿me entendéis? O sea, al final, ¿de dónde viene? Es una educación que se va generando que viene de hace mucho, ¿no? Entonces, al final es importante ser conscientes, se habla mucho de salud mental y no solamente van al psicólogo los que desarrollan un trastorno de ansiedad, los que están en duelo por algo, o sea, todos deberíamos de trabajar en conocer nuestras necesidades, nuestras carencias que no somos conscientes que existen, ¿no? Como ha dicho Manu, yo pensaba en mí misma también, ¿no? ¿Qué necesidades tengo yo? Y cómo transmito estas necesidades yo en mi entorno, ¿no? En mi pareja, en mis amigos, en mi entorno. Entonces, al final, es todo muy complicado. La intención no es generar culpabilidad, ¿no? ni mucho menos, sino crear conciencia también de la importancia de conocernos a nosotros mismos y buscar también paliar esas dificultades que nosotros podemos tener y las fortalezas, fortalecerlas también mucho más. Entonces, hablar de necesidades, los orientadores también hablamos mucho de eso. A veces no es tan importante el diagnóstico. Hoy lo hablaba con una amiga por WhatsApp, digo, no, igual a veces no es tan importante el diagnóstico, sino qué necesidades tiene ese alumno, qué necesidades tiene esa alumna y cómo responder ante eso. El diagnóstico te permite entender, te permite comprender, te permite aliviar porque le das una explicación a una cosa. Una amiga fue recientemente diagnosticada con autismo y eso le ha aliviado porque ha permitido entender ciertas conductas suyas, pero más allá de eso, también al final es conocer la necesidad. ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Qué necesidad tiene el otro? Y dar respuesta a esa necesidad, independientemente de que tenga TDAH, tenga autismo, tenga discapacidad intelectual, tenga trastorno de ansiedad o no tenga nada diagnosticado, ¿no? Entonces, nada, simplemente quería compartir eso. Mira, un segundito, en una cosa que ha dicho, casi ha abierto ahí la caja de Pandora, no lo quería mencionar, pero esa es la base. Todos los autores, todos, y es verdad, cuando lo ha dicho, es una apreciación subjetiva de si esto es debido a un tipo de interacción mía con mi bebé, pues lógicamente interpreto, es culpa mía. Y todos los autores, todos, por eso es muy importante anular la culpa. Y todos los autores hablan de la responsabilidad como padres. Entonces os dejo también la reflexión. ¿Cuál sería la diferencia, y también un poquito a nivel cultural, de dónde nos llega la idea de culpa y por qué hablamos de culpa y no hablamos de responsabilidad, como se habla en todos los artículos? Y como padres tenemos una responsabilidad. Entonces, asumir la responsabilidad no es lo mismo que asumir la culpa. La responsabilidad asume la búsqueda de soluciones. La culpa lo que asume es la búsqueda de castigo para uno mismo. Cuando has dicho el diagnóstico, nos tranquiliza, claro. El diagnóstico nos tapa la mala conciencia de una interpretación subjetiva nuestra que hemos hecho, interpretación nuestra, pero que de alguna manera no tiene que ver ni con la culpa, ni con nosotros, ni con nada. Son circunstancias de la vida. Lo que hay que ver es, tenemos que ser responsables en todo lo que hacemos, nos equivocamos continuamente en el trabajo, con los amigos. Somos culpables, somos responsables de rectificar ese tipo de relación o ese tipo de error, pero no somos culpables, ¿vale? Entonces, básicamente, tenemos que reconducir un poquito por esa idea porque nos permitirá tener enfoques mucho más abiertos, una perspectiva un poquito más amplia y diversas vías de intervención y tratamiento que nos ayudará a mejorar toda la situación emocional, la nuestra y de nuestro alrededor. ¿Vale? Pero ha sido clave, ¿eh? No quería mencionar justamente lo de la culpa y la responsabilidad y el tema de la conciencia, pero es así, ¿vale? ¿Alguna cosita más? ¿Preguntas? ¿Ruegos? ¿Ya? Sí. Pues nada, nos despedimos por ahí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.